Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque tú eres el que nos ayuda a tener este tiempo, Padre Precioso, donde podemos aprender de tu palabra, Señor. Gracias te doy por cada hermano que está conectado el día de hoy, Señor, Amén, que tú has permitido que ellos saquen el tiempo para poder amén, crecer en tu palabra. Señor, sabemos que te fallamos en muchas cosas, pero aquí estamos, Señor, para que tú gracias. nos ayudes y nos guíes en a quién debemos discipular en estos tiempos, Sí, poder sí. evangelizar, Padre Precioso, a nuestro país, Señor, Amén, sí. poder, Padre Precioso, también orar los unos por los otros, Señor, Amén. y ante todo, mi Rey Precioso, aprender Sí, cómo Señor. llegar a estas personas que de pronto Ah, necesitan de ti, mi Rey Precioso. amén, sí, Hay sí, muchos Señor. que han cerrado Sí, su corazón, Padre Precioso, y necesitamos que tú seas tocando esos sí, corazones, Señor. Señor, para que ellos puedan llegar delante de tu presencia, Señor. De pronto hay veces nos quejamos y decimos, ¿qué pasa en nuestro país? Pero sabemos, Padre Precioso, que te hemos dado la espalda, Señor. Y por Sí, eso Señor. ruego, Padre Precioso, para que tú nos ayudes y nos avives, Padre Precioso, para poder llegar a estos corazones endurecidos, Señor. Amén. Gracias te doy por el Sí, pastor, por Señor. su familia, Gracias. Señor, y por cada una de las personas que están acá, por sus familias, Señor, porque tú eres el que nos inquietas, mi Rey Sí, Precioso, Señor. para que Sí. podamos aprender más en este discipulado, Señor. Amén, Te sí. entregamos este tiempo, Señor, que seas Amén, tú Señor. guiándonos Sí, Señor. y ante todo que seas tú hablándonos y permitiéndonos que podamos llevar todo lo aprendido, Señor, a la Amén, práctica, Señor. Padre. Amén, Señor. Gracias. Jesús, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermana Jacqueline, gracias. Bueno, tengo una personita que de pronto, invitado de FR, hermano, identifíquese, como el invitado de FR, no es habilitar el micrófono, y decirnos, ay, soy fulano, soy Francisco Rojas, por ejemplo. Entonces, puedes habilitar el micrófono y saludarnos, hermano invitado de FR. ¿Listo? Bien, vamos a empezar y voy aquí a silenciar a mis hermanitos. Listo. Entonces, discipulado, hermano. Discipulado de Roca de la Eternidad. Estoy compartiéndoles la pantalla. Bien. Id y haced discípulos. Recuerde que el Señor Jesucristo nos envía como iglesia no a ser convertidos, sino a ser discípulos. Un discípulo es un alumno, un discípulo es un aprendiz. Y hace 15 días vimos parte del objetivo del proceso, perdón, del seguimiento. Y hoy vamos a ver objetivos del discipulado. O sea, ¿por qué? Y yo les digo, esto es sencillo porque es que a veces nosotros no somos conscientes de por qué estamos en la iglesia, cuál es nuestro propósito, por qué estamos nosotros allí, ¿sí? O cuando llega una persona nueva no sabemos muy bien, bueno, ¿qué tenemos que hacer con ella? Debemos visitarla, llamarla, evangelizarle, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más podemos hacer con las personas nuevas? ¿Qué más podemos hacer con los hermanos antiguos que de pronto están en inmadurez? Y como todos estamos en discipulado, yo también estoy en discipulado, pero hay dos tipos de personas, los nuevos y los viejitos inmaduros, que toca ayudarles para que sean discipulados. El objetivo de esta lección es sencillo, es entender el proceso de discipulado y sus objetivos. O sea, ¿qué es discipular? ¿Cuál es el proceso de discipular? ¿Y cuáles son los objetivos que nosotros tenemos que llevar a cabo en el discipulado? Porque, hermanos, si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos sirve. Entonces, por eso las personas no perseveran en el Señor, porque no sabemos cuáles son los objetivos que debemos tener con ellas. Tareas. No sé si alguno de ustedes ya se memorizó Tesalonicenses o no lo ha hecho aún.
donde decía Pablo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza cuida a sus polluelos. Entonces es un texto sencillo, pero hoy quiero dejarles como tarea, porque eso tiene tareas, tiene trabajito. Hechos 2:42. Ya lo vamos a ver para leerlo, para estudiarlo. Y la segunda parte de la tarea que tenemos el día de hoy y que quiero que la hagamos es la siguiente. Es traer una lista de personas que deseamos evangelizar o discipular. Si ya la tenemos, ya tenemos esa lista de personitas que queremos evangelizar o discipular, o si ya estamos discipulando a alguien, entonces sencillo. Lo que vamos a hacer es seguir el proceso y vamos a empezar a hacer una lista de quiénes están discipulando. Entonces, mi caso personal, como pastor estoy discipulando, teniendo 2 grupos de discipulados, uno el martes, otro el día jueves con personas nuevas, que ya una se va a graduar del discipulado, de la primera parte. Pero no quiero ser solo yo, somos nosotros como iglesia. Entonces, por ejemplo, mi hermana Nelly Camargo está discipulando a la señora Patricia hace rato. Está evangelizando a otros. Lady Arias trajo a Nidia y nosotros, bueno, también le estamos llamando, estamos preocupados por ella, le estamos haciendo seguimiento, pero la idea sería que Lady, como Lady la conoce mucho más, entonces la idea sería que Lady Silla empiece el proceso de discipulado con Nidia y así cada uno de nosotros. En el caso, por ejemplo, de Liz, entonces también que Liz disipule a alguien. Esa es la idea. O sea, yo quiero que de esta clase, bueno, miremos, pastor, yo no tengo gente para evangelizar, no tengo gente para discipular, entonces, ¿cómo voy a hacer? Si usted desea, de las personas nuevas que van llegando a la iglesia, pues yo le voy ayudando a usted para que usted pueda dirigir un grupo de 1 persona, de 2 personas, de 3 personas para discipular. Amén, porque quiero que como iglesia estemos todos trabajando. Ahora el texto es, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vamos a hacer una dinámica acá, hermanos. Yo les voy a proyectar el texto y quiero que lo intentemos leer todos al unísono. Bueno, también, por favor, hermanos, los que puedan habilitar su cámara, por favor, habiliten la cámara. ¿Listo? Entonces, les voy a proyectar el texto y habilitan micrófonos y leemos el texto. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver cómo sale. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, la el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Listo, vea, salió chévere, no salió tan uno después del otro, salió bonito. Ese es el texto que tenemos que aprender. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? Me olvidó el texto ya. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sencillo, ya muchos lo sabemos. Perseveraban. Así que vamos a hablar de objetivos porque no es perseverar solamente en las actividades de la iglesia, sino que todo eso tiene un objetivo. ¿Listo? El pensamiento principal de esta tarde. El discipulado eficaz o exitoso tiene en cuenta los objetivos bíblicos que llevan a la madurez cristiana. El discipulado eficaz o exitoso tiene en cuenta los objetivos bíblicos que llevan a la madurez cristiana. Bien, así que vamos a recordar un poquitico acerca del proceso de seguimiento. Es importantísimo que tengamos un proceso de seguimiento con las personas que de una forma u otra tienen contacto con la iglesia por Facebook, por WhatsApp, aquí por Zoom, en los cultos virtuales, en los cultos físicos. Entonces, una de las metas es que la persona reciba certeza de su salvación, que comprenda y ponga en práctica la palabra de Dios, que comprenda las doctrinas cristianas, que comprenda las disciplinas de la vida cristiana, que se integre a la iglesia, que aprenda a compartir su fe en Cristo Jesús. Entonces,
El seguimiento involucra seguir al nuevo convertido o al hermano viejito que no es maduro, un cristiano más maduro, como todos los que estamos acá que somos un poquitico más maduros. Implica asociar al recién convertido con otro cristiano más maduro, con más experiencia en la vida cristiana, que hará las veces de padre adoptivo. De esto ya hemos hablado, ¿cierto? Este padre adoptivo le dará los alimentos espirituales, se encargará de él. Y ahí está uno de los conflictos que nosotros tenemos como hijos de Dios, y es que no estamos acostumbrados a cuidar a nadie. No nos gusta cuidar a la gente porque la gente es la gente, es terrible. Pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cuidar a los nuevos convertidos, guiar a los nuevos convertidos. A veces no tenemos el tiempo disponible por trabajo, a veces nos sobreocupamos. Hay hermanos que están sobreocupados en la iglesia y Dios les bendice, pero debemos analizar, bueno, si estoy tan sobreocupado, ¿por qué no saco un poquito de mi tiempo para ayudar a alguien a conocer mejor del Señor? Y brindamos atención personalizada. Chévere esto, ¿no? Brindamos una atención que es personalizada a los hermanos de la iglesia. En ocasiones sí, como pastor lo hago, pero es un deber de toda la iglesia. Una atención personalizada o grupal para suplir las necesidades específicas de cada persona del grupo. Entonces, por ejemplo, el jueves nos reunimos con Juanita, con Donato, con Marisol, con la señora Carmen y con Jennifer, un grupo discipulado chévere que ya vamos finalizando. Y a cada uno le tenemos una atención personalizada. Hermanos, ese fue el modelo del Señor. El Señor pasó tiempo con los discípulos. El Señor evangelizó a la samaritana, con la mujer también que fue atrapada en adulterio. El Señor habló con muchas personas, con Nicodemo, personalmente, individualmente. También tuvo grupos, tuvo su G12 en el buen sentido de la palabra, tuvo su G3, que era Jacobo, Pedro y Juan, o Santiago, Pedro y Juan. Entonces, él hacía un discipulado personalizado. A veces llamaba a las personas aparte, por ejemplo, a Pedro. Luego de que Pedro lo traicionó, el Señor Jesús lo llamó aparte y le dijo, Pedro, mira, me amas, y usted conoce la historia tantas veces, 3 veces. Entonces, hubo un discipulado individual, 1 a 1, discipulado grupal, 2, 3 personas, discipulado en masas de 12, discipuló 70 personas, eso lo hizo el Señor. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo también lo hicieron. El apóstol Pablo, por ejemplo, con Timoteo, con Tito, con Silas. Esa era la forma de discipular. ¿Y nosotros cómo hacemos? Igual, cuando una persona entrega su vida y su corazón al Señor Jesucristo. Usted y yo, ¿qué debemos hacer? Lo mismo. Tomar a esa personita, pueden ser sus hijos, o si en la iglesia llegan personas nuevas, decir, pastor, yo quiero hacer parte de los discipuladores. Quiero hacer parte de las personas de seguimiento y discipulado. Y guiar a esas personas a que conozcan del Señor. Porque no queremos que las personas lleguen y, bueno, ¿qué hacemos con ella? No sabemos qué hacer. Bueno, démosle un libro cristiano, oremos por ella, aconsejémosla. Pero hasta ahí no va el trabajo. El trabajo tiene que ver con discipular, con guiar a esa persona, a los nuevos creyentes o a los inmaduros, a que afirmen su fe para que puedan vivir su vida cristiana de forma efectiva. Esa es la meta. Estamos bien ahí, ¿no? Esa es la meta. Y el pensamiento principal es que el discipulado eficaz tiene en cuenta los objetivos bíblicos que llevan a la madurez cristiana. Así que, bien, objetivos. Vamos a hablar de los objetivos. Vamos a ver cerca de 5 objetivos en esta tarde. Pero antes quiero que un hermano busque Colosenses 1:28, por favor. Un hermano bien, que lo busque rápidamente. Colosenses 1:28. Y por favor habilite el micrófono y lo lee. Diga yo, pastor. Yo, pastor. El primero que dijo yo, pastor. Bueno, Colosenses 1:28. Sí, señor. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
Esa es la meta. Anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y luego enseñando a todo hombre. Ahí está el proceso evangelístico de discipulado. A quien anunciamos amonestando, eso tiene que ver con la predicación del evangelio, que se arrepientan, que tengan fe en el Señor, que sean salvos. Segunda parte, enseñando a todo hombre. Eso tiene que ver con el seguimiento y el discipulado. Enseñar a todo hombre y mujer, ahí incluye a las mujeres también. La meta, a fin de presentar perfecto. La palabra perfecto no se refiere a esa perfección sin fallas, sino que también representa la madurez. Presentar maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Así que mi meta como pastor es amonestarles, ya recibieron a Cristo, pero es enseñarles la palabra del Señor, y mi propósito es presentarlos a ustedes maduros ante el Señor. Una iglesia madura. Esa es mi meta. Ahora, su meta es, pues, dejarse enseñar, y también su meta en el futuro va a ser enseñar a otros, amonestar a otros y enseñarles para que sean maduros en Cristo Jesús. ¿Amén? Bien. Pregunta, Juanita Narváez. Ah, no, dijo amén, o levantó la manito. Listo, bien. Objetivos doctrinales, lo primero que vamos a ver en esta tarde. Objetivos doctrinales. Recuerden nuestro texto. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando hablamos de objetivos doctrinales, es decir, que no vamos a dejar a la persona en ceros, debemos enseñar al nuevo creyente los fundamentos de la doctrina y orientarlos según las Escrituras. Él, el nuevo creyente, o el creyente inmaduro, o el que viene de otra congregación, él necesita conocer las enseñanzas de la Biblia sobre los temas principales, tales como la misma Biblia, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el hombre, el pecado, la salvación, la seguridad de la salvación, el crecimiento cristiano y sus responsabilidades, la iglesia y los postreros tiempos. Son objetivos de mucho tiempo, ¿no? Para que una persona aprenda. Hermanos, nosotros en la iglesia les hemos enseñado a ustedes doctrina, ¿cierto? El año pasado, por ejemplo, vimos el tema del fin del apocalipsis, de la escatología. Yo me acuerdo que Juanita era una de las pilosas ahí en la clase. Hemos visto con Jennifer. ¿No, Juanita, no? Dice que no, o sí. Entonces, y ahí quedó grabado en YouTube. Si ustedes quieren entrar a la página de la iglesia, al canal de la iglesia, quedaron grabadas algunas clases. Doctrina. Hemos hablado de la seguridad de la salvación. Hemos hablado de la madurez cristiana. Ahorita estamos enfocados en el carácter cristiano, en el fruto del Espíritu Santo. Si llega una persona nueva, no la vamos a dejar en ceros. O, por ejemplo, llegan personas de otra congregación con otros trasfondos religiosos, católicos, y todavía sirven y adoran a los falsos ídolos, a la Virgen, por ejemplo. Entonces, usted será el encargado, su misión, si decide aceptarla, es de enseñarle la salvación, enseñarle quién es Jesucristo, enseñarle sobre la oración, enseñarle sobre la seguridad de la salvación, enseñarle sobre el dar en ofrendas y diezmos, enseñarle sobre los tiempos finales, sobre la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las personas llegan con su mente vacía o llegan con su mente con muchas inquietudes. Ay, por ejemplo, pastor, ¿puedo pactar? Pastor, ¿puedo sembrar? Ay, pastor, es que me dijeron que si yo abría los ojos se me metían los demonios cuando están reprendiendo. Pastor, ¿y el don de lenguas? Pastor, y X o Y pregunta que siempre le hacen a uno. Por ejemplo, una vez un hermano me preguntó, pastor, ¿puedo seguirle diciendo compadre a mi amigo? Porque él pensaba que los cristianos teníamos que eliminar eso de decir compadre. O gente que llega con extremos. Ay, no, yo no a nadie le digo maestro, sino solo a Dios. Gente que llega también con malas enseñanzas. Por ejemplo, un hermano llegó con una enseñanza y me dice, no hay pastores, hay líderes espirituales. O la enseñanza del chanclas. A esos hermanos y hermanas hay que enseñarles doctrina. Y nuestro objetivo, al ver esta gente, es ayudarles a comprender doctrina. Por eso, después de discipulado, vamos a recordar doctrina.
pero ustedes tienen doctrina, hermanos. En la iglesia no es que no enseñemos doctrina. No falta el Zambalá y Tobías, me imagino, por ahí. No falta el que dice, no, es que ahora yo sí estoy recibiendo doctrina y sé muchas doctrinas de la Biblia, ahora sí sé mucho de la salvación. Siempre lo hemos hecho en la iglesia. ¿Listo? No falta el criticón, no falta el orgulloso, el que se envanece en conocimiento, que le va a decir a usted, es que en la iglesia no están enseñando doctrina. Nada de eso. Usted dice, no, en la iglesia estamos viendo doctrina. Esa es una doctrina que es la del discipulado. Amén. Y hemos visto doctrina. Así que ese es el objetivo, primer objetivo y uno de los más importantes con las personas nuevas. Y yo lo hago con ustedes como iglesia, es enseñar al nuevo creyente los fundamentos de la doctrina y orientarlo según las escrituras. Por eso es que usted tiene que saber muy bien, por ejemplo, acerca de los sueños, las visiones, si es bíblico, si no es bíblico, qué hago con una persona que llega con eso, acerca de los moveres del Espíritu Santo, hablo en lenguas, no hablo en lenguas, cómo manejo el tema de las emociones en el culto, todo eso, si la música rock, la música rap, todo ese tipo de preguntas y cuestionamientos que viene la persona que recién empieza a conocer, y a veces cristianos de otros trasfondos cristianos o de otras religiones, necesitamos, por medio de la palabra del Señor, guiarles. Por eso es importantísimo que usted entienda la doctrina y que estudie doctrina. Por ejemplo, alguien le dice, hermano Philip o hermana Marcela o Adriana, la salvación se pierde, y usted va a tener que enseñarle. Ay, espera, llamo al pastor. Un momentico llamamos al pastor. Ay, pastor, mire que es que no, yo tampoco sé. Si usted no sabe, yo le enseño, pero le enseño para que usted reproduzca eso en otros. Amén. Siguiente objetivo, objetivo devocional. Y yo creo que aquí es sencillo. Antes de mostrarles, allá se la voy a mostrar la imagen, pero quiero preguntar aquí a mis amados hermanos, invitado de FR, a ver, contesta, hermano FR, cuando nos referimos a objetivos devocionales, ¿qué cree usted? Que estamos hablando de objetivos devocionales. Por favor, habilite el micrófono y nos dice. Nos quedamos ahí. ¿Quién será ese invitado de FR? Me va a tocar. ¿Sabe cómo hacemos para saber quién es? Lo sacamos y después dice, pastor, usted me sacó de la reunión. ¿Listo? Vamos a dejar ahí por hoy. Objetivos devocionales, hermana Carmen. Cuando tenemos una persona que estamos discipulando, ¿cuál será el objetivo devocional, hermana Carmen? Pienso que es enseñarle, o sea, tener un devocional, ¿no? Amén. A leer la palabra, a orar, tener el devocional, o sea, puede ser personal, o sea, él solo y después involucrar a la familia. Correcto, hermana Carmen, es eso. Así es sencillo, de que discipular no es difícil. Entonces, cuando hablamos de objetivos emocionales, no, devocionales, a lo que yo me refiero es a que le presentemos al nuevo creyente herramientas. ¿Listo? Le digamos, mira, ¿quieres crecer en la vida cristiana? Entonces le presentamos al nuevo creyente las herramientas necesarias para el crecimiento espiritual. Como la hermana Carmen decía, el tiempo devocional diario. Y usted es un ejemplo. O sea, usted es un ejemplo en doctrina y en palabra y en conducta. El tiempo devocional diario. La dedicación a la lectura de la palabra, la oración. Ofrendar y diezmar. Congregarse. El señorío de Jesucristo en toda su vida. Las herramientas, las disciplinas. El participar de las actividades de la iglesia. Son objetivos devocionales. Porque la persona no va a crecer si no, o sea, a veces decimos, ore, y la persona no sabe orar. Mire, yo, por ejemplo, que estoy en la clase de los martes, estamos hablando del tema de la oración con los muchachos, con la familia Bustos Moscoso. Estamos tratando el tema de la oración y reforzamos. Ellos oran muy lindo. Entonces yo pongo a orar a los chiquitines. A Manuel Felipe oró este martes. Entonces no tenía muchas palabras, pero le estamos enseñando a orar.
Eso es discipulado. A Juanita la ponemos a orar también, a Marisol, para que ellos empiecen a practicar su vida devocional con Dios. Ahora, quiero preguntarle, ¿cómo está su vida devocional? ¿Cómo está su vida doctrinal? Pero ahora quiero preguntarle, ¿cómo está su vida devocional? ¿Cómo está su tiempo devocional diario? ¿Cómo está su dedicación a la palabra de Dios, a la oración? ¿Cómo está su fidelidad a las ofrendas y los diezmos? ¿Cómo está su fidelidad a congregarnos acá como iglesia? Por supuesto sabemos que los hermanos que hoy no se congregaron, podríamos decir que no son tan fieles. ¿Cómo está su fidelidad a congregarse virtualmente y luego en el templo? Porque yo creo que ya en este mes de mayo, de pronto el próximo domingo ya nos congreguemos. Entonces, ¿cómo va a estar esa fidelidad? ¿Verdad? Y ahora, hermanos, ustedes dicen, yo quiero servir, pastor, yo quiero ayudar en la iglesia, yo quiero hacer muchas cosas. Muéstrame por tu ejemplo y tu buena conducta. Y un hermano la vez pasada me decía, pastor, me desagrada esa gente que quiere servir, pero que no viene ni al culto. Lo mismo le digo yo a usted. Yo sé que, por ejemplo, este grupo de acá, que le acabé de hacer una captura de pantalla para saber quiénes son, yo sé que este grupo de acá son los que yo tengo en mente para el discipulado, porque hay gente que habla mucho y dice, Jairo Andrés, yo sé muchas cosas, yo quiero servir al Señor, yo quiero hacer esto y lo otro. Ah, bueno, muéstrame su compromiso con la iglesia. Muéstrame que usted ofrenda y diezma. Muéstrame que usted nos está acompañando en la oración. O sea, es un filtro que yo como pastor hago para aquellos que dicen, yo quiero servir. Ahora, yo sé que algunos no pueden hacerlo por trabajo, algunos no pueden hacerlo por estudio, pero otros sí lo pueden hacer y le hacen el quite. Amén, hermanos. Ese es mi objetivo con ustedes, generar más compromiso. Por eso vamos al tercer objetivo y me alegra, por ejemplo, que esté aquí Manuel con nosotros, porque es un prototipo de liderazgo. Bien. Siguiente objetivo ministerial. Objetivos ministeriales. Entonces, la persona no queremos que se quede en pañales. Le enseñamos doctrina, le enseñamos vida devocional, pero también queremos que crezca en su vida ministerial, que descubra sus dones espirituales. Entonces, cuando yo veo a una persona nueva, yo veo de Dios un potencial para servir en la iglesia y para ganar almas. Yo, por ejemplo, ahorita creo que está por ahí Luz Ángela con nosotros. Yo creo que Luz Ángela puede servir en la iglesia, en la medida de su madurez, por supuesto, porque la palabra de Dios nos dice no pongas un neófito. Entonces, la meta es, el objetivo acá es introducir al nuevo creyente a una amplia variedad de ministerios para que aprenda mediante la observación y la participación, de modo que comparta su fe en Cristo con los demás. Los nuevos convertidos, los nuevos cristianos, cuando se convierten, tienen muchas más amistades. Entonces, de una vez decirles, evangeliza, trae tu familia. Y el nuevo creyente tiene que aprender a servir a otros en amor. Tenemos unos valores en la iglesia que luego les vamos a volver a recordar. Pero el nuevo creyente tiene que aprender a servir. Por ejemplo, aquí está la hermana Yelitza. Bueno, hoy no la veo, la hermana Yelitza, pero ya ha servido y ya está sirviendo. Lleva más de un añito congregándose con nosotros en la iglesia y ha pasado el filtro, ha pasado las pruebas pastorales, ha pasado los regaños pastorales también, que no son, yo no he regañado a la hermana Yelitza, entonces es apta para servir. Muchos de ustedes son aptos para servir. Entonces mi propósito es que usted sirva. ¿Listo? Porque el que no sirve, que dice el dicho, el que no sirve, no sirve. Y que eso sea un factor multiplicador. Amén. Por ejemplo, Juanita, Manuel, hermanos, ustedes pueden servir. Los familias Busto Moscoso, mi hermana Jacqueline, casi todos ustedes que están acá sirven. Y si usted es una persona que recién está empezando a conocer a Cristo, Dios no quiere que usted se quede como un asistente de la iglesia, sino que usted crezca en doctrina, sepa qué creemos, que usted crezca en devocional, sepa cuál es nuestra vida cristiana y que usted crezca en ministerio para edificación de la iglesia y extensión del reino de Dios. Pero no solo eso. Vamos a ver que voy a intentar que me alcance el tiempo. Objetivos personales. Anótelos ahí. Objetivos personales del discipulado. La Biblia dice, bueno, luego le envío, yo le envío el PDF. Objetivos personales.
La Biblia dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Perdón, haced morir pues lo terrenal en vosotros. El nuevo creyente deberá comenzar a desarrollar una personalidad con firmes virtudes bíblicas, convicciones bíblicas y procurar eliminar las características negativas de su vida. Esto quiere decir despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Al nuevo convertido le vamos a enseñar, hermanos, a apartarse del pecado, como dice Efesios 4. Si no estoy mal, lo voy a leer acá. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, estoy leyendo Efesios 4:22, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Luego dice, desechen la mentira, hablen verdad. Airaos, pero no pequéis, no en lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padezca necesidad. No hablen palabras corrompidas, no confisen al Espíritu Santo, sean benignos unos con otros, quítense la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y todo tipo de malicia. No queremos personas religiosas, queremos discípulos de Cristo que se aparten del pecado. Que yo sé que luchamos contra el pecado, que a veces fallamos, pero cuando vemos una persona nueva, queremos que esa persona sea transformada por el poder del Evangelio en todos los aspectos de su vida. ¿Lo entienden? O sea que cuando hablamos con una persona que estamos discipulando, queremos que crezca. Objetivos personales. ¿Cuál es tu objetivo personal? ¿Con qué pecado estás luchando ahorita? Y que el Señor te está dando victoria. Ustedes también. ¿Listo? Es mi objetivo que ustedes no se queden en la misma llora, llora, le decimos a Gabriel. ¿Sabe qué es la llora, llora? Que no maduran. Hay hermanos que no maduran, que tienen los mismos problemas de hace 5 años. Entonces, les amonestamos en el nombre del Señor a que abandonen el pecado y crezcan en madurez. Y el último objetivo que vamos a ver en el día de hoy es el objetivo social. Objetivo social. Que un resumen, el nuevo creyente deberá comenzar a desarrollar un carácter con firmes convicciones bíblicas del anterior, del personal, ¿sí? Y procurar eliminar las características negativas. Esa es la idea. No queremos que la gente permanezca en pecado. Por ejemplo, si alguna persona está cometiendo adulterio, llegó a la iglesia, o alguna persona tiene tendencias homosexuales, llegó con su novio o novia. La idea, ¿cuál es? Nuestra meta es que esa persona abandone el pecado, abandone ese estilo de vida. Y si está luchando con algo difícil, que se meta en un proceso de consejería y de discipulado para abandonar un estilo de vida pecaminoso. Y finalmente, hermanos, objetivos sociales. La palabra de Dios nos enseña que vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Y le debemos enseñar al nuevo creyente a desarrollar su vida familiar y a mantener buenas relaciones con las otras personas que no conocen del Señor, con sus amigos, con las personas importantes de la comunidad. El nuevo creyente será un reproductor, un pescador de hombres, como lo somos nosotros. Entonces no le enseñamos al nuevo creyente que se aleje. Ay, no, es que usted ahora tiene que, por supuesto, su nueva familia va a ser su iglesia, su familia espiritual. Sí, pero que no se aleje de su familia, por ejemplo, en la sangre, aunque maneje bien el tema de las divisiones, de los problemas, de la ira, de los rencores con ellos y con los amigos, que también maneje bien el tema de los amigos, porque muchos de ustedes también acá en la Iglesia Roca de Eternidad ya se olvidaron de que tenían mamá. Sí, a algunos creyentes les pasa eso. Entonces, todos estos objetivos, vamos a recordarlos brevemente. Objetivos doctrinales, enseñar doctrina. Objetivos devocionales, enseñar y dar herramientas para la devoción espiritual. Objetivos ministeriales, involucrar en el servicio. Objetivos personales, abandonar el pecado. Y objetivos sociales, ser sal y luz de la tierra e impactar su familia. Por eso, hermanos, ¿ven que el discipulado no es solamente llevar una persona a la iglesia? El discipulado no es, pastor, mire, ahí le entrego. No, yo quiero que ustedes asuman el compromiso con el Señor de discipular realmente y los objetivos que hemos visto.
No es que la persona tenga un club social, no es que la persona aprenda a ser feliz, no. Recuerde que el discipulado eficaz tiene en cuenta los objetivos bíblicos que llevan a la madurez cristiana. Amén. Podemos despedirnos, habilitar nuestra cámara. Mientras se nos acaba ya el tiempo, nos despedimos. Un abrazo para todos y ojalá nos supongamos a comprometernos con el discipulado. Un abrazo.